Buenos días, bienvenidos a esta clase de cálculo 2 para ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clase anterior hemos revisado la serie de Fourier, es decir, la serie de Taylor, que son básicamente la idea de aproximar una función, idealmente que tenga infinitas derivadas, a través de polinomios de grado cada vez mayor, y finalmente presentamos una serie que la aproximaba. En este caso, vamos a hacer otro tipo de serie de funciones para aproximar otro tipo de funciones. La idea principalmente es aproximar funciones periódicas a través de funciones seno y coseno adecuadas. Entonces, hemos discutido que la representación en serie de potencia de funciones, como ya mencionamos, polinomios de grado cada vez mayor aproximando una función cerca de un punto, bueno, permite aproximar la función en un punto de un intervalo por medio de un polinomio. Sin embargo, en varias aplicaciones las funciones involucradas son periódicas. El ejemplo típico viene de la ingeniería eléctrica, en la cual aparecen funciones periódicas y no necesariamente continuas, pueden ser funciones con discontinuidades. Aquí le llaman waveforms en el contexto de la ingeniería eléctrica. Los polinomios no son funciones periódicas, así que no son lo más adecuado para aproximar funciones de ese tipo, y mucho menos si no van a ser continuas. Así que por esta razón las series de potencia no van a ser adecuadas. Bueno, vamos a definir qué es una función periódica. Una función definida en los números reales y con valores reales es periódica, con periodo t, aquí le llaman t mayúsculas, y f de t más t mayúscula igual a f de t para todo t real. En el gráfico eso se traduce que si usted realiza una traslación de t unidades hacia la derecha, se repite la función, en donde mismo. Notemos que esta igualdad aquí arriba implica que f de t más un múltiplo entero del t mayúscula, lo que llamamos periodo, es igual a f de t. Para cada m, aquí no dice, pero tiene que ser m entero. El menor número positivo que cumple con esta igualdad aquí arriba se llama periodo fundamental o simplemente el periodo de la función. Voy a anotar un par de ejemplos bien razonables para entender lo que estamos haciendo. La función seno tiene periodo 2π. Y además ese viene a ser el periodo fundamental. Es decir, la función, además de tener periodo 2π, ustedes no pueden cambiar ese 2π por un número más pequeño y tener que sea una función periódica con ese periodo. Y ciertamente, si ustedes suman al x un múltiplo entero de 2π, 2π por algún m, como dice arriba, ustedes recuperan el mismo valor que el seno de x. Otra función que no va a ser mucho de interés para nosotros, por el tema de lo que vamos a hacer a continuación, porque es demasiado discontinuo. Una función como arriba, definida como 1 si el x es racional, y 0 si el x es irracional. Es periódica. Con periodo t, y aquí viene lo interesante. ¿Ya por qué estoy rescatando este ejemplo? Para todo t racional. Una función como esta, que en algún sentido nosotros lo usamos al principio del semestre para justificar que existen funciones no integrables, ahora nos va a permitir justificar otro fenómeno un tanto extraño. Ahora definida sobre todo la recta real, es periódica y ustedes pueden presentar cualquier número racional como periodo. Pensemos racional positivo si nos parece bien como para entender todas estas cosas. O sea, tiene periodo 1, tiene periodo 1 medio, tiene periodo 3/5, números racionales que ustedes elijan. ¿Y qué podemos decir a partir de eso? Que no existe un periodo fundamental para esa función, a pesar de que es periódica.
Entonces existen funciones con ese comportamiento un tanto extraño. Que son periódicas y que no tienen periodo fundamental. No nos vamos a meter mucho en ese caso. Principalmente las funciones que vamos a trabajar van a ser con un periodo fundamental bien claro. Todo lo que vamos a hacer. Como observación, el gráfico de una función que tiene periodo t, siempre estamos pensando en este t como un número positivo, se puede obtener por desplazar el gráfico de la función en cualquier intervalo semiabierto de longitud t. Por ejemplo, yo puedo graficar una función en el intervalo de 0 hasta t, abierto en el t, porque f de t viene determinado como igual a f de 0, entonces yo grafico ahí, y voy a repetir el gráfico. También vamos a mostrar algo que ocurre habitualmente con esto. La función seno, que ya hemos mencionado que tiene un periodo fundamental 2pi, es un buen ejemplo de esto. Ustedes solamente tienen que conocer el gráfico de la función seno en el intervalo de 0 hasta 2pi. Y como mencionan en el ejemplo aquí, vamos a dejar abierto en 2pi. Y lo tienen que repetir hacia la derecha y hacia la izquierda infinitamente y van a obtener el gráfico de la función seno en toda la recta real. Es decir, esa onda de longitud 2pi, ustedes la repiten hacia derecha y hacia izquierda y tienen todo el gráfico. Otra función que, bueno, no viene de la trigonometría exactamente, entonces el momento de calcular lo que vamos a hacer más adelante va a ser un poco más difícil. Es la parte decimal. La parte decimal de un número, ustedes lo escriben como, bueno, en notación en base 10, le quitan la parte entera y le van a quedar unos decimales que están entre 0 y 1. Y el gráfico de eso, entre 0 y 1, es como que fuera la identidad. Pero esa función no está, pues, digamos, la dejamos abierto aquí en el 1. Y se repite de forma periódica hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una función que tiene un periodo 1, pero que al momento de repetirla nos va a dar una función discontinua, justamente en el 1. Entonces así es como continúa. Y eso ustedes lo repiten también hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, aquí tenemos un ejemplo desarrollado. La función coseno de pi por t, o sea, la función g de t igual coseno pi por t, tiene un periodo 2. Si nosotros sabemos que g de t más 2 es igual a g de t. Y de hecho el 2 es el periodo fundamental. Como ejercicio propuesto, determine el periodo de la función seno de pi por t, muy parecido al de arriba, y de la función definida por la fórmula seno de 2pi por t, parecido a lo que está arriba. Entonces, eso nos da una idea de lo que nosotros tenemos que hacer con el periodo si es que nosotros cambiamos en la función la variable t por un múltiplo de t, que vamos a tener una noción de lo que nosotros hacemos. De hecho, todo eso está respondido aquí. Para cada entero positivo n, las funciones coseno de n wt y seno nwt tienen como periodo fundamental 2pi dividido nw. Eso que
Lo tienen que justificar ustedes, pero lo voy a dejar para que lo trabajen fuera del horario de clase. Ahora, en esto nosotros podríamos habernos ahorrado el n y haber dicho solamente coseno de w por t y decir que el periodo fundamental es 2pi sobre w. Justificar eso. Y lo mismo para la función seno. Sin embargo, nosotros en adelante vamos a querer aproximar funciones usando series de funciones con cosas de este tipo. Por eso nuestro interés de colocar el n. No es solamente el capricho de colocar un n entero positivo para complicar las cosas. Es solamente para justificar algo que nosotros vamos a usar después. Y justamente vamos a hablar ahora de la serie de Fourier, que es donde nosotros utilizamos las cosas que hemos comentado ahora. Aquí la redacción es un poco extraña. Nosotros tenemos una función definida en números reales con valores reales, es periódica, tiene periodo t, hasta ahí todo bien. No podemos demostrar que la función, gracias a esa hipótesis, sea continua y con derivada continua a trozos sobre los reales. Eso no es la conclusión. Eso es parte de la hipótesis. Así que nosotros vamos a tener una función definida en los reales con valores reales, periódica con periodo t. Además va a ser continua. Va a tener una derivada continua a trozos o por tramos. Entonces tenemos como hipótesis que la función está definida en los números reales con valores reales, es periódica con periodo t. Y además, como hipótesis, es continua y tiene derivada continua a trozo o por tramo o por parte. Entonces nosotros vamos a utilizar que la f tiene una representación como nosotros vemos aquí. Una constante, aquí aparece dividido por 2, más la serie, con n empezando en 1, donde el término general es a sub n por coseno de n wt, más b sub n por coseno de n wt. Algunos detalles, aquí aparece con letra w, que me parece que querían hacer referencia a la omega minúscula, que es como más típico para este contexto. Nosotros tenemos aquí entonces una serie de funciones utilizando funciones trigonométricas. Fíjense que si una función es periódica, entonces lo más razonable para buscar una aproximación de ella no es utilizar funciones polinomiales como habíamos hecho anteriormente. Nosotros queremos una aproximación que sea buena, digamos, en todo el dominio. Entonces es más razonable usar funciones seno y coseno. De hecho, aquí debería decir seno. No tendría mucho sentido colocar el mismo factor aquí. Entonces vamos a corregir eso rápido. Y el otro detalle es sobre el término que está aquí afuera. En algunos textos aparece como A sub 0 solamente y en otros textos aparece como A sub 0 sobre 2. Ya voy a explicar por qué esa distinción. Si nosotros lo pensamos inicialmente como que fuera una sub 0, o sea, de momento no hay mucha diferencia entre dejarlo así o con el denominador 2. Nosotros podríamos decir que esto es una sub 0 multiplicando al coseno de 0 por w por t. Que este coseno de 0 es igual a 1. Nosotros podríamos decir entonces tenemos una serie con cosenos y con senos que podríamos hacer empezar en 0. Porque fíjense lo siguiente, si hago el mismo juego ahora y definiera un b sub 0 por el seno de 0 w por t,
Este seno es 0, este coseno ya dijimos que es 1. Entonces nosotros podríamos olvidarnos lo que está por fuera y hacer empezar desde 0 la serie. Si la serie empezara en 0, entonces ya hemos dicho, la parte con seno no aparece, la parte para el n igual a 0, y la parte del coseno nos da una constante. Así que nosotros básicamente lo que tenemos aquí por fuera es como el término 0 de aquí. Igual es conveniente expresarlo aparte. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de la función nosotros quisiéramos encontrar los coeficientes, la sub 0, la sub n y el b sub n. Así como cuando teníamos la serie de Taylor, nosotros queríamos dar una fórmula para encontrar los coeficientes a partir de la función y nuestra respuesta venía dada por la derivada dividido por los factoriales. Aquí la misma idea, queremos una forma para encontrar estos coeficientes. Sin embargo, si lo dejo así, como está, sin dividir por 2, el a sub 0 tiene una fórmula distinta a lo a sub n. O sea, tendríamos que decir, esta fórmula funciona con a sub 0, esta con a sub 1 en adelante, y bueno, y reformulado con los b sub n. Para que tengamos la misma fórmula siempre, es que nosotros dejamos dividido por 2. ¿Qué más podemos decir aquí al respecto? Entonces hay que poner atención a eso porque cuando uno va a la bibliografía por el tema de la serie Fourier, en algunos textos escriben a sub 0 sobre 2, tal y como está aquí, y en otros textos escriben a sub 0, así que hay que poner atención a esos detalles. Y bien, esta serie obtenida a partir de la función la vamos a llamar serie de Fourier de la función, donde como nosotros queremos tener expresiones t periódicas, vamos a definir el W como 2pi sobre t, en la definición conveniente aquí. Y los a sub n junto con los b sub n son los coeficientes de Fourier de la función. Esto lo dejamos como ejercicio propuesto para ustedes, que son básicamente las fórmulas con las cuales vamos a trabajar aquí, y que es la integral desde 0 hasta t del coseno de n w por t es 0 para n distinto de 0 y t para n igual a 0. O sea, igualmente para poder encontrar esta integral tenemos que distinguir el caso del 0. O sea, escribir sub 0 sobre 2 nos dice que en las fórmulas que vienen más para adelante, para los a sub n, no hay que hacer la distinción. Sin embargo, al momento de calcular igual tenemos que distinguir en general. Ahora, el caso del 0 es fácil aquí, el caso del n distinto de 0 es encontrar la primitiva. Aquí con la integral de 0 hasta t de seno de n wt igual a 0, es la misma idea. Encontrar una primitiva y llevarlo a los extremos y restar. También como ejercicio, son cosas que van a aparecer en las explicaciones subsiguientes, que si n y m son enteros, pensemos en enteros positivos, porque al menos eso es lo que nosotros vamos a utilizar, se cumplen todas las igualdades que aquí nosotros podemos ver. Aquí el ítem 1 es repetir lo que hicimos antes. El ítem 2 es la integral de 0 hasta t de un coseno de mwt coseno de nwt. En ciertos casos vale 0, en ciertos casos vale t sobre 2. Para la integral de 0 hasta t de un producto de dos funciones seno, usando un m y un n donde corresponde, también ocurre un fenómeno similar. Y que cuando usted multiplica una función coseno de mwt por seno de nwt, eso es igual a 0. Siempre integrales de 0 hasta t. Esto nos deja la idea de que si yo tomo las funciones coseno de mwt y seno de nwt y elijo dos de ellas distintas, pueden ser dos funciones coseno, dos funciones seno, o puede ser una y una. Como que la integral del producto en el intervalo de trabajo de nosotros es 0 cuando son distintas. Y es un número positivo cuando son iguales. Eso es lo que vamos a rescatar de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? Voy a anotar de este lado. Nosotros tenemos f de x igual
a sub 0 sobre 2 más la serie a sub n coseno nwt seno de nwt. Nosotros, en el caso de la serie de Taylor, teníamos una forma de encontrar los coeficientes que era derivar muchas veces la cantidad que fueran de serie y después evaluar en el centro de la serie de potencia. Y con eso obteníamos una fórmula para los coeficientes en términos de las derivadas y los factoriales. Aquí la estrategia va a ser un poquito distinta. Lo que mencioné anteriormente, lo voy a explicar desde el punto de vista del álgebra lineal. Si yo tengo dos funciones, defino un intervalo desde A hasta B hasta los reales continuos. Esto lo voy a decir rápido, porque me interesa que entiendan que la fórmula, digamos, no es que venga de la nada. Voy a definir un producto de dos funciones. Bueno, un producto anotado de esa manera, ustedes ya verán por qué lo anoto así. Como la integral en el intervalo de definición de fx, gx, dx. Pues a partir de dos funciones yo puedo encontrar este número. Ahora, el conjunto de las funciones continuas, con ese dominio A, B como valores reales, es un espacio vectorial. Y esto de acá defino ahí mismo un producto interno. Desde el punto de vista del álgebra lineal hay que demostrar algunas cosas ahí. Simetría, bilinealidad, definida positiva. Y lo que demostramos anteriormente es que esas funciones que nosotros teníamos que eran los cosenos de MWT y los senos de NWT, son dos ortogonales. Eso significa que si ustedes eligen dos distintas de esas funciones, dos cosenos, dos senos o un coseno con un seno, y hacen ese producto punto, el resultado es 0. Y cuando ustedes tienen eso, voy a explicar en el contexto de tres dimensiones. Ustedes tuvieran tres vectores perpendiculares, como en el tiro de la base canónica, un vector lo pueden expresar en términos de las proyecciones. Aquí tienen un vector. Y para encontrar las coordenadas, ustedes usan un producto interno con un vector de la base. Si la base es la base usual, la base canónica, digamos, donde los vectores además tienen tamaño 1, eso es suficiente. Pero si no, tendrían que dividir por el tamaño del vector. Y eso es la idea que nosotros vamos a utilizar aquí. O sea, básicamente vamos a hacer el producto interno con una de las funciones que tenemos aquí y vamos a rescatar lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a borrar rápido. Si nosotros queremos rescatar la sub 0, tendríamos que simplemente hacer el producto interno con la función 1. Eso significa integrar.
integramos en el intervalo de 0 hasta t, que es lo que bien sabemos nosotros. Lo voy a escribir así, en la notación que habíamos dicho anteriormente. La integral de eso desde 0 hasta t queda multiplicado por t, más una serie de a sub n, el coseno de lo que sabemos por 1, más b sub n, el seno de lo que ya sabemos, por 1. Nosotros ya habíamos justificado que estos de aquí son iguales a 0. Así que esto nos da una fórmula para encontrar el a sub 0. Que será la integral de la función por 2 dividido por t. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, pero multiplicamos por una función coseno, aquí el n es el de la sumatoria, entonces vamos a fijar un m, wt. Y luego integramos, vamos a tener la notación anterior. Vamos a tener f contra este coseno. Aquí vamos a tener el coeficiente de afuera contra el coseno que nosotros fijamos. Más, es decir, aquí, voy a necesitar harto espacio. A sub n, coseno de n wt contra el coseno de m wt más b sub n, usando el seno y el coseno. Usando todas las observaciones anteriores, este producto es 0, este producto es 0, este aquí es especial, es 0, perdón, si el n es distinto de m. Entonces, al hacer todo esto, hay un solo, o sea, todos los términos se anulan excepto uno, que es el que corresponde a la sub m. Y al igual que antes, vamos a tener una fórmula que nos va a permitir encontrar el a sub m, que es la integral de f por coseno de mwt dividido por una constante. Si lo hiciéramos con la función seno en vez de coseno, la misma idea, pero vamos a rescatar un término de los b sub m. Así que esa es la idea de aquí. Si multiplicamos la fórmula anterior por el coseno o el seno de un mwt, aquí el m está fijo y se integra en el intervalo que nosotros estamos trabajando. Tenemos que asumir que podemos hacer la integración término a término, así que eso va a requerir ciertas hipótesis que ya vamos a establecer en realidad en la próxima clase. Si nosotros asumimos que se puede integrar término a término, todos los términos en el lado derecho van a ser iguales a 0 excepto uno, que va a ser el a sub m o el b sub m según el caso, y eso nos da fórmula para encontrar los coeficientes. Eso es lo que nosotros queremos rescatar de aquí. Entonces el integral de 0 a t de f por el coseno de mwt de t, el 1 medio de t por a sub m, y similar con el función seno. Ahora, estas integrales, que son desde 0 hasta t, de una función que tiene periodo t, mayúscula siempre, por otra función que también tiene periodo t mayúscula, porque el omega o el w está definido de esa manera conveniente. Nosotros podríamos decir que la podemos calcular entonces en cualquier intervalo de tamaño t, no necesariamente desde 0 hasta t. Entonces nosotros vamos a usar, en muchos casos, el intervalo desde menos t medio hasta t medio, en lugar de 0 hasta t. Y en ese caso nosotros encontramos los coeficientes como vemos abajo. Entonces 2 sobre t, la integral desde menos t medio hasta t medios, de f por el coseno, me da lo a sub n. Y aquí da lo mismo si el n es igual a 0 o positivo. Por eso esta notación aquí de los naturales subíndice 0. Y los b sub n es 2 sobre t mayúscula, la integral
desde menos t medio hasta t medio, de la función multiplicando a seno de nwt. Aquí sí tenemos que decir que el n es a partir de 1. Entonces ya hemos respondido a nuestra primera pregunta, que es a partir de una función que tiene que cumplir cierta hipótesis de periodicidad y un poquito más. Nosotros tenemos una representación en serie de Fourier y nosotros ya sabemos qué coeficientes van asociados a esa función. O sea, a partir de la f nosotros conocemos la sub n y los b sub n. Y como mencionamos anteriormente, el tema del a sub 0 medios. Bueno, nosotros hemos utilizado sub 0 medios porque así nosotros vamos a tener la misma fórmula independiente del caso. Ya una pregunta que viene un poco más adelante y que por lo que estaba viendo la vamos a responder en la siguiente clase teórica, para nosotros debería ser mañana, es a partir de la función que cumple la hipótesis, sabemos encontrar los a sub n y los b sub n. La pregunta es si la serie de funciones obtenida, la serie de Fourier, converge o no converge a la f, o algo relacionado con la f. Eso viene más adelante. Lo que sí podemos hacer ahora es encontrar la serie de Fourier asociada a funciones. Entonces, determinen la serie de Fourier de la función, que aquí le llaman diente de sierra, f de privado 2pi, cuyos valores en el intervalo desde menos pi hasta pi son dados por pi menos el valor absoluto de t. Entonces vamos a dar el gráfico de esto. No sé si el nombre de diente de sierra a qué viene, pero si le pongo un nombre, imagino que es un ejemplo útil en el contexto de las funciones periódicas de la serie Fourier y todo eso. Lo importante aquí, entonces, en esa parte nosotros tenemos esa fórmula, aquí, desde menos pi hasta pi. Esa función es el gráfico de la función f, en ese intervalo. Si nosotros lo repetimos hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces nos queda un gráfico que es repetir esto varias veces hacia los dos lados. Tiene el aspecto de una sierra, o del filo de una sierra, digamos, solamente que esta sería, digamos, infinita. Quizás de ahí el nombre. Y bien, la solución de esto. Para este caso, el periodo 2pi, por lo tanto el W es igual a 1, así que la fórmula ya nos aparece un NWT, una de esas cosas, y todo esto debería ser más simple de calcular. Entonces, dado que la función es par, y esto también es interesante, nosotros comentamos para las series de Taylor que si las funciones eran par, solamente aparecían los coeficientes con grado par. Los de grado impar quedaban 0. Y si la función era impar, solamente aparecían los que tenían grado impar. Aquí hay un fenómeno similar. La función que nosotros tenemos es par, en un intervalo, digamos, simétrico respecto al 0, así que la extensión periódica también va a ser par. Y más interesante que eso, la parte que viene con las funciones seno es como decir la parte impar de la función, que aquí no aparece, entre comillas. Así que los b sub n son todos 0. Nosotros solamente tenemos que calcular los a sub n, que según la fórmula es 2 sobre 2pi, la integral de menos pi a pi de la función por el coseno de nt. Y además, como la función es par, nosotros podemos cambiar nuestro intervalo de integración, en vez de hacer desde menos pi hasta pi, hacer desde 0 hasta pi, pero multiplicamos por 2. Así que fuera la constante ya no va a ser más que 2 sobre pi. Y ahora usamos la función f, desde 0 hasta pi, es simplemente pi menos t. Y calculamos esa integral. Y aquí tenemos que hacer estos cálculos.
va a depender de si el n es 0 o no. Si el n es 0, tenemos la integral desde 0 hasta pi de pi menos t, de t. Y eso es pi por t menos t al cuadrado sobre 2, evaluada en 0 y en pi. Eso me queda pi al cuadrado menos pi al cuadrado sobre 2. Eso es pi al cuadrado sobre 2. Ese es el resultado de la integral, pero como está multiplicado por 2 sobre pi, nos da el número pi para el caso del n igual a 0. Si el n fuera mayor o igual que 1, desde 0 hasta pi, de pi menos t, coseno de nt de t, tenemos entonces un polinomio contra una función trigonométrica, podemos integrar por partes, este va a ser mi u, todo lo demás de b. Entonces de u es menos 1, b es seno de nt sobre t, o sea, sobre n. Entonces la integral es u por b, pi menos t, seno de nt sobre n desde 0 hasta pi, menos la integral b de u. La integral seno de nt sobre n de u. De u es menos 1, o sea, es menos de t en realidad. Ese menos con el de afuera me queda positivo. Esto lo hago para que ustedes vean la complejidad de los cálculos que van apareciendo. En la primera, si yo reemplazo t por 0, me queda seno 0, que es 0. Y si reemplazo por pi, me queda pi menos pi, que es 0. Así que esa parte no va a aparecer. Así que me queda 1 sobre n por la integral del seno de nt, que es menos coseno de nt, sobre n, evaluado en los extremos. Eso es menos 1 sobre n cuadrado por el coseno de npi. El coseno de npi, voy a escribir igual, por ahora, menos el coseno 0, que es 1. Eso nos da 1 menos el coseno de npi, que es menos 1 a la n, sobre n cuadrado. Así que al resolver eso, podemos hacer una integración por parte y ese tipo de cosas. Y llegamos a una expresión que depende de si el n es par o impar. Y ahí, según el caso, además tenemos que considerar que esto está multiplicado por 2 sobre pi, lo cual justifica todo esto. Si el n es par me queda 0, si el n es impar me queda 2 sobre n cuadrado, por esto me queda lo que está ahí. Así que eso es correcto. Entonces ahí ustedes tienen una idea del tipo de cálculos que tenemos que hacer para encontrar los coeficientes en un ejercicio como este. Así, dado un entero positivo impar, que lo vamos a escribir como 2k menos 1, k entero positivo, la serie Fourier es dada como podemos ver en la fórmula. Quisiera mostrar que no es que sea dado un entero positivo impar, sino que la fórmula solamente aparece en distintos de cero los términos impares. Entonces es mejor rescatar aquí el n, escribirlo como lo presentábamos anteriormente. Y ahí todo tiene sentido. Así que vamos a ver si es correcto. Insisto, nosotros no podemos decir todavía que la función sea igual a la serie Fourier porque depende de varias cosas. Así que vamos a anotar, por el momento lo vamos a anotar así, que la serie Fourier de la f que nosotros estamos trabajando es a sub 0 sobre 2, o sea, pi medios, más la serie n igual 1 a infinito. La parte con las funciones seno está multiplicada por 0, no va a aparecer, y los a sub n son solamente los que están aquí. Entonces nosotros vamos a cambiar la cosa. Ya no es que sea
n desde 1 hasta infinito, solamente aparecen los impares. 4 sobre pi n cuadrado por el coseno de nt. Ahora sí vamos a ir a la página siguiente. Y fíjense que esto es lo mismo que está arriba, porque si el n empieza en 1, va al infinito, y son los impares. Ahora nosotros vamos a tomar esta representación para los impares. O sea, no es como elegir un solo n o un solo k. Es que los números impares, todos se pueden representar de esta manera, donde hacemos variar el k en los enteros positivos. Por eso la fórmula de arriba, que es justamente lo mismo que habíamos escrito nosotros. Pi medio más la sumatoria, ahora en vez de n impar vamos a tomar k desde 1 hasta infinito, y donde haya un n vamos a cambiarlo por 2k menos 1. 4 sobre pi, 2k menos 1 al cuadrado, también en el denominador, coseno de 2k menos 1 por t. Esa es la serie Fourier de la función. Y nosotros, en cuanto a esa igualdad que está indicada aquí, la vamos a justificar en la siguiente clase. Digamos, esto es un ejemplo particular donde efectivamente la f es igual a su serie Fourier. Pero eso lo vamos a establecer en la siguiente clase. Para mostrar los ejercicios que están disponibles ahora, estos son para que trabajen de forma individual y consulten si tienen alguna duda. El primero es determinar el periodo fundamental de las funciones presentadas a continuación. La función definida por la fórmula seno de 2t más coseno de 3t, y otra función definida por coseno de 3 más pi t. Y en el segundo es determinar la serie de Fourier de las siguientes funciones. Ambas están definidas, digamos, de una forma en un intervalo, otra forma en otro intervalo. La f está definida de 0 hasta 3, lo cual les va a permitir pensar en cierto periodo, pero tiene una fórmula entre 0 y 1, otra entre 1 y 2, y otra entre 2 y 3. En cuanto a la otra función g, está definida de menos 1 hasta 1, y tiene una fórmula antes de 0 y una fórmula después de 0. Entonces ustedes, básicamente cuando necesiten calcular, van a tener que descomponer las integrales en 3 integrales y usarlo para resolver. Sin embargo, las cosas que aparecen aquí en estos casos no son más que constantes, que hacen todo fácil de calcular, o funciones polinomiales de grado 1. Y ustedes ya tienen la idea de cómo resolverlo usando una integración por partes. Entonces vamos rápido al principio para hacer el resumen de lo de hoy. En esta clase sobre el tema de la serie de Fourier hemos dicho que en series de Taylor nosotros teníamos unas funciones, típicamente eran infinitamente derivables, y nosotros queríamos dar una aproximación cerca de un punto en particular a través de un polinomio. Sin embargo, en varias aplicaciones vamos a tener funciones periódicas, no necesariamente continuas, y en ese caso hacer la aproximación por medio de un polinomio de partida, si es discontinuo no se puede hacer. Y aún en el caso de que sea continua, los polinomios como que dejan de funcionar adecuadamente cuando nos alejamos demasiado del centro. Entonces nosotros queremos utilizar funciones adecuadas al tema de la periodicidad, y lo primero que uno se le viene a la mente en estos contextos es funciones seno y coseno, ajustando el periodo de alguna forma adecuada. El contexto típico son las señales de ingeniería eléctrica, que típicamente son periódicas. Aquí le llaman waveforms. Entonces, para entrar en las definiciones, bueno, hemos definido qué es una función periódica. Hablamos de periodo fundamental. Y posterior de eso, a una función periódica, que además vamos a definirla como que sea continua y que tiene derivada continua por tramos. Le vamos a asociar una serie usando funciones trigonométricas. Aquí es seno en vez de coseno, así que cuidado con eso. Donde estas funciones seno y coseno están multiplicados por coeficientes a sub n y b sub n, y tenemos una sub 0 medios adelante.
a una serie de este tipo, la vamos a llamar serie Fourier. Y a los coeficientes que aparecen son llamados los coeficientes de Fourier. Entonces estudiamos de cierta manera cómo se comportan estas funciones seno y coseno especiales en los intervalos desde 0 hasta t. Y bajo ciertas suposiciones hemos encontrado de forma razonable los términos, los coeficientes de Fourier, que responden a fórmulas que nosotros podemos ver. A partir de la función nosotros podemos recuperar los coeficientes de Fourier. Eso es lo importante. Y lo hemos visto aplicado en un ejemplo en particular. Y bien, eso sería todo por hoy día. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad.